noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer estar con ustedes en este A Tiempo con Freddy Medrano. Doy gracias al eterno Dios que nos da el chance de poder interactuar con ustedes hoy domingo 19 de julio del año 2020. Bueno, a propósito, la Junta Central Electoral dio a conocer en esta semana pues la información que da como puntaje definitivo los ganadores de las elecciones en el nivel de la congresual, tanto en la Cámara de Senadores como en los diputados. Y el Partido Revolucionario Moderno quedó precisamente con 18 senadores. El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 6 senadores. Ahí teníamos un pleito en esta semana, digamos que un pleito en términos del reconteo de actas en Comendador, en Elías Piña. Y bueno, el Tribunal Superior Electoral acogió un pedido que le hiciera Iván Lorenzo sobre el conteo que se había ya realizado a su favor, y precisamente la Junta Central Electoral también declaró pues en esta semana al Partido de la Liberación Dominicana como el ganador de la senaduría en Elías Piña, por lo que con esa senaduría, la senaduría de la provincia de Independencia, la de Barahona, la de Pedernales, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, el PLD estaría sumando 6 senadurías. El bloque institucional socialdemócrata alcanzó una curul, y todo el mundo sabe que en Santiago, Eduardo Estrella, quien se perfila o está en discusión, tanto en el caso de él como Antonio Tavera Guzmán, que es el senador de la provincia de Santo Domingo. Ambos, uno de ellos, estará presidiendo la Cámara de Senadores a partir del próximo 16 de agosto. Así quedó, pues, así está la conformación. Ya dado este resultado de parte de la Junta Central Electoral, se espera entonces la entrega de las certificaciones, como se hizo precisamente en esta semana con el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona, quien recibió de parte de la Junta Central Electoral el certificado, sendos certificados, tanto él como la vicepresidente electa Raquel Peña, que lo acredita como los ganadores del pasado certamen, del pasado torneo electoral del 5 de julio. Vamos a ver un reportaje que tenemos a propósito de esta información. Esta semana, el economista y político Luis Abinader fue acreditado por la Junta Central Electoral como el presidente electo de todos los dominicanos para el periodo gubernamental 2020-2024. El binomio Luis Abinader y Raquel Peña, como presidente y vicepresidente respectivamente, fueron electos tras ganar las elecciones generales presidenciales del pasado 5 de julio, hace 15 días, con un 52.52% de los votos, para un total de 2.154.866 votos. Julio César Castaño Guzmán, presidente del Pleno de la Junta, enfatizó que con la celebración de este acto culmina una etapa de responsabilidad del organismo electoral relativa a la celebración de las elecciones extraordinarias generales presidenciales del 2020, proceso que inició con la proclama electoral el 17 de marzo de este presente año. Reiteró que 27 partidos políticos participaron en los comicios, de los cuales 3 concurrieron de manera independiente y 3 personificaron alianzas, con un total de 6 candidaturas presidenciales admitidas. De su parte, el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona expresó que recibe el certificado de elección con el más alto sentimiento de compromiso con el pueblo dominicano, porque le otorgó la responsabilidad de servir durante los próximos 4 años, a la vez que calificó dicho acto de entrega como una de la confirmación de nuestra democracia. Agradeció al Pleno de la Junta por hacer posible las elecciones del pasado 5 de julio en las circunstancias más difíciles, así como a todos los ciudadanos y ciudadanas que decidieron salir de sus casas para ejercer el derecho al voto, y a todos los observadores internacionales que velaron por la institucionalidad democrática del proceso. Nuestro compromiso es lograr un país con mejor salud, con más seguridad, oportunidades y justicia. Un país en el que nadie quede olvidado. Y le digo a todos los dominicanos y dominicanas, a lo único que debemos temer es al miedo mismo, porque después de la noche más oscura sale el amanecer más radiante, y así será en nuestra querida República Dominicana.
Bueno, tenemos que ir al resumen de las principales informaciones que dan vida a la noticia en nuestro país, pero antes anunciarle que la grata, la interesante entrevista con el doctor Henry Gebrar. Con él vamos a estar analizando en materia económica cómo está la República Dominicana y qué se espera en los próximos días a propósito de esta situación de pandemia que no solo nos azota, sino que azota el mundo. Vámonos al resumen de las principales informaciones. Con el resumen me voy a nuestra primera pausa y retornamos con mucho más contenido. Durante la inauguración del Hospital Pedro Emilio Marchena, en Bonao, el presidente Danilo Medina aseguró que el coronavirus está matando personas en toda parte del mundo. Es por ello que llamó a la población a no subestimar al COVID-19 por tratarse de una enfermedad letal. El mandatario exhortó a la juventud a proteger a las personas mayores, cuidando el distanciamiento social, respetando las medidas de salud pública y no saliendo a las calles si no hay necesidad. Continuamos con el primer mandatario, y es que este dejó en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales Mirador Norte La Sursa. De acuerdo con el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el objetivo de esta planta es depurar las aguas residuales e industriales de los sectores en el margen norte del Distrito Nacional y en la segunda etapa a Santo Domingo Norte, contribuyendo con la recuperación y saneamiento de los ríos Osama e Isabela. El caudal de diseño para la primera etapa es de 27 millones de galones diarios, que beneficiará a una población superior a los 450,000 habitantes, ubicada en el margen norte del Distrito Nacional y en el municipio de Santo Domingo Norte, en una segunda etapa. El expresidente Hipólito Mejía acudió al Palacio Nacional el pasado jueves, donde en frente de funcionarios del gobierno se atrevió a decir la famosa frase "epa fuera que van". Tras sostener un encuentro con el presidente Danilo Medina, reveló que había manifestado que si el Partido de la Liberación Dominicana perdía las elecciones del pasado 5 de julio, él volvía a la casa de gobierno. Falleció la mañana del pasado viernes el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Paraíso, en Barahona, al perder la ardua batalla que mantuvo por varios días contra el coronavirus. Eliardo Moreta, alias Leo, murió en el hospital Jaime Sánchez del Distrito Municipal de Villa Central. La Junta Central Electoral dio a conocer los ganadores de las 190 candidaturas a nivel de diputaciones, y de estas, las 18 que corresponden al Distrito Nacional, 6 para la circunscripción 1, 5 en la 2 y 7 en la 3. De los ganadores, 8 son del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, 8 para el Partido de la Liberación Dominicana, 1 de Alianza País y 1 del Partido Reformista Social Cristiano. El presidente electo Luis Abinader continuó esta semana con las que serían sus designaciones que le acompañarán en el gobierno a partir del próximo 16 de agosto. Abinader anunció a partir del lunes que Sarah Hampton será su ministro de Economía, Jochi Vicente su ministro de Hacienda y la señora María José Martínez será viceministra de Crédito Público. También confirmó en su puesto al señor Héctor Valdés Albizu del Banco Central. Pedro Silverio será asesor económico del Poder Ejecutivo. José Rijo Presbol será director general de presupuesto. Viviana Rivier será directora ejecutiva del Centro de Exportación e Importación. Y Alejandro Fernández W. será el superintendente de bancos. También designará a Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas. Acompañará a Abinader en este cuatrienio a Antoniano Peralta como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, será el ministro administrativo de la presidencia. También será designado Carlos Luciano Díaz Morfa, mayor general del Ejército, como ministro de Defensa. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver un interesante reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de la solicitud del Poder Ejecutivo de 45 días de estado de emergencia en el territorio nacional
fruto de la situación de pandemia, de la creciente, del auge de casos en la República Dominicana. Señores, más de 900 muertos. Estados Unidos anda también por unas cifras alarmantes. Y bueno, las autoridades interesadas y preocupadas en que también tomemos algunas medidas, sobre todo con el tema del distanciamiento y de las aglomeraciones, pues tanto el Partido Revolucionario Moderno como el propio Partido de la Liberación Dominicana se han puesto de acuerdo para que volvamos otra vez a un estado de emergencia en nuestro territorio. Vamos a ver. Ante el creciente número de casos positivos de COVID-19 y de muertes por sus efectos, el gobierno encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina, solicitó a mediados de semana al Congreso Nacional una nueva declaratoria de estado de emergencia por 45 días, esta vez dando a conocer que la decisión fue consensuada con las autoridades electas al frente de Luis Abinader. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Hay que decir que en las últimas semanas los casos de la enfermedad han estado superando en los reportes diarios las más de 1,000 personas y decenas de fallecimientos. Esta semana se reportó el número más alto de muertes en un reporte, un total de 29. El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, anunció al día siguiente de la solicitud que el requerimiento de estado de emergencia del presidente Medina también permitirá restablecer el toque de queda y otras disposiciones para una mayor contención del COVID-19. Sin embargo, consideró que para que se produzca una contención de la pandemia, solo será posible si la población toma conciencia, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las medidas de prevención de manera seria. En tanto, legisladores de distintas bancadas manifestaron su respaldo a un nuevo estado de emergencia. Congresistas estamos compelidos a aprobar este estado de emergencia, ya que cada día aumenta más el caso de los infectados y, por supuesto, los fallecidos cada vez más aumentan. Desde un principio este país debió cerrarse por lo menos por 15 días, 24 horas, pero no lo hicieron. Preferían estar haciendo politiquería con la pandemia y hoy estamos pagando las consecuencias. El estado de emergencia, yo voy a votar con las dos manos por el estado de emergencia, como van a votar hoy los dobles morales del PRM que me atacaron y que me desconsideraron en el proceso pasado. Y precisamente hoy domingo, el Senado de la República sesionó para conocer la solicitud de un estado de emergencia por 45 días, aprobando también dicho requerimiento del Poder Ejecutivo y convirtiéndose de esta forma en el de mayor tiempo concedido desde que el primer estado de emergencia fue realizado durante los efectos de la pandemia por COVID-19. En un resumen para A Tiempo con Freddy Medrano, les informó Manuel Cortero. Vámonos de inmediato a ver las internacionales. La Casa Blanca considera en un informe que 18 estados de todo el país son zonas rojas por el COVID-19 y deberían volver a imponer medidas de contención y frenar la desescalada, según un informe interino revelado el viernes por el Center for Public Integrity, un medio sin ánimo de lucro de Estados Unidos. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo que el incremento de cifras de personas hospitalizadas y que han dado positivo por el COVID-19 se debe a que una parte de la ciudadanía bajó la guardia. Rusia confía en poder sacar al mercado la primera vacuna en el mundo contra el COVID-19 antes de octubre, anunció el jueves el director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas, Kirill Dmitriev. Agregó que los científicos esperan que la aprobación de los órganos reguladores para el empleo masivo de la vacuna llegue ya en agosto o en septiembre, de manera que pueda salir al mercado antes de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las muertes de negros a manos de policías en su país al asegurar que mueren más blancos por esa causa. Durante una entrevista en la cadena CBS, el presidente Trump se irritó cuando la periodista le preguntó por qué los negros siguen muriendo a manos de los agentes del orden en Estados Unidos. Los blancos también mueren, los blancos también.
Qué pregunta tan horrible, los blancos también, más blancos por cierto, más blancos, afirmó Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el martes como irresponsables a los miles de venezolanos que, según el gobierno, retornaron al país a través de pasos ilegales y sin cumplir con una cuarentena preventiva, por cuanto se les señala por el repunte de casos del nuevo coronavirus. Bueno, vamos a ver un reportaje que hemos preparado, un reportaje que pues nos llena de mucho dolor. El país con gran aflicción recibió la noticia en esta semana, la pérdida de uno de los más grandes cantautores, más grandes compositores de la República Dominicana en los últimos años. Y bueno, ha sido noticia para todos la partida de nuestro Víctor Víctor. Vamos a ver un reportaje que hemos preparado y recordarles entonces la interesante conversación con el doctor Henry Ebrard en nuestro próximo bloque. El pueblo dominicano y el mundo perdió a un gran exponente de la música y la cultura a consecuencia del COVID-19. El pasado jueves falleció a causa de la enfermedad el cantautor Víctor Víctor. El artista murió a la edad de 71 años tras presentar complicaciones de salud al haber contraído el nuevo coronavirus. La muerte del cantante y letrista conmocionó a diferentes personalidades de la vida pública, quienes expresaron el pesar y las condolencias a los allegados vía redes sociales. Víctor José Víctor Rojas nació en Santiago de los Caballeros el 11 de diciembre de 1948. Su vida profesional se inició en 1972, cuando por primera vez grabó una de las primeras piezas de su autoría. Desde muy pequeño, Víctor Víctor descubrió su pasión por la música. Su padre le enseñó a tocar las primeras notas musicales. Con el tiempo y por las circunstancias del momento, llegó a la política y se acrecentó en él un espíritu revolucionario. Debido al irrespeto de los derechos humanos en aquel entonces, el intérprete compuso piezas musicales que alcanzaron popularidad y renombre en el país y en el extranjero. A no perder ni un instante, porque el tiempo es enemigo de la gente que se quiere de verdad. Y yo no te prometo el cielo, te prometo una casita chiquita y bonita, con paredes en colores, con cupidos mi amor y quizás alguna flor. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Les había anunciado al principio del programa la interesante conversación con el doctor Henry Ebrard. Con Henry podemos analizar gran parte de los acontecimientos, no solo en el territorio nacional, sino también internacional. Así que un placer tenerte con nosotros, Henry, esta noche en A Tiempo. Buenas noches. Mira, muchísimas gracias por la invitación y permitir llegar a tu importante público. Bueno, para mí un honor tenerte nuevamente. Tú eres parte de la batería de consultores de este programa. Nos sentimos contentos de tenerte una vez más. No, es un placer y siempre un reto tratar de analizar todo lo que está cambiando, evolucionando con el COVID. Pues, pensábamos que la parte sanitaria ya estaba detrás de nosotros y ya como que está regresando o que nunca se ha ido. Henry, uno de los principales elementos del periodismo es la orientación. Y nosotros estamos llamados a, pues, de manera pedagógica, a presentarle a la gente que nos sigue cómo está evolucionando el país en una situación de tanta incertidumbre, algunos niveles de crispación, aflicción en muchos actores de la vida productiva nacional. Y bueno, el Banco Central en esta semana precisamente
dio a conocer, según el indicador mensual de actividad económica, que es el IMAE, que mide mensualmente el comportamiento de nuestra economía, una caída de 8,8 en la economía de la República Dominicana durante estos primeros 5 meses, con una mayor contracción en el mes de abril. Explícanos qué está ocurriendo y dónde estamos en este momento. Sí, obviamente, mira, es interesante hacer la lectura de este breve informe, ¿no? Interino, que se puede llamar así, del Banco Central, que fue el pasado viernes, que dio a conocer ya los resultados del mes de mayo. Había mucha expectativa porque el mes de mayo es como el primer mes de la reapertura de gran parte de la economía. No todos los sectores obviamente estaban abiertos en el mes de mayo. Hemos visto cómo había de esperar básicamente el mes de julio para tener ya una apertura de todos los sectores. Y entonces había expectativa de ver, mira, qué tanto se había podido recuperar la economía. La realidad es la siguiente, como muy bien lo dijiste, el Banco Central ha informado que en forma acumulada, o sea, de enero a mayo, si sumamos esos primeros 5 meses del año y lo comparamos con los primeros 5 meses del año pasado, la economía dominicana sufre una muy fuerte contracción de un 8,8%. ¿Cuál es el parámetro de comparación? Por ejemplo, de enero a abril, que era entonces el informe anterior, la caída era de un menos 7,5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente en mayo, a pesar de la reapertura de la economía ha seguido cayendo fuertemente, aunque con una pequeña nota positiva y buena demostración de la reapertura, mientras la caída de la economía casi alcanzó el 30% en abril, que era un cierre casi total. En el mes de mayo, la economía cayó un 13,6%, que obviamente, vamos a decir, es mucho mejor que el mes de abril, pero me cuesta decir mucho mejor cuando tú tienes una caída tan profunda, menos 13,6. Yo tenía, o sea, con un grupo de colegas economistas, hemos hecho cada quien, ¿no? Tratando de ver cuál es nuestro pronóstico para el fin de año y para ver qué tan cerca vamos de la proyección. Esta proyección además la hemos mensualizado. O sea, yo tengo proyectado hasta el momento que la economía dominicana iba a cerrar con una caída de un 6,5%, y para llegar a esto, mi expectativa para mayo era una caída de un 12%. O sea que parece que no estamos muy alejados, pero efectivamente los datos del Banco Central confirman de que todavía la economía sigue siendo muy afectada. En el caso, por ejemplo, de los sectores que crecieron, como el sector de servicios financieros, que, bueno, en ese caso hubo una reactivación, ¿verdad? Pero todo el tema de los préstamos y todo lo que se da en ese sector. El sector salud, evidentemente, fue el que más creció, pero no entiendo en el caso de alimentación, o sea, ¿cómo crece alimentos si tenemos la industria del turismo, tenemos los hoteles cerrados? Bueno, primero, y espero que eso no tenga un impacto sobre tu publicidad, si tú tienes apoyo de los bancos. Me chocó un poquito el hecho de que en esa crisis tan profunda, tú ves que hay un solo sector, va a ser fuera del sector salud, como muy bien tú lo subrayaste, que es entendible. Obviamente, el sector salud está creciendo en un 12,3, 12,4%. Ha repetido en el mes de mayo el mismo crecimiento acumulado que había de enero a abril. Eso se explica efectivamente. Lo primero que está demandando la gente son alimentos y salud. Por eso, de cierto modo, y después yo vuelvo al sector financiero, tú ves que el sector industrial y el sector comercial que menos ha sido afectado es el que vende alimentos, el que vende productos de limpieza y el que vende productos relacionados con la salud. Perfectamente entendible, porque la gente está concentrando su gasto en eso. Todos los demás gastos han sido postergados o sencillamente no se pueden hacer porque no hay dinero. Porque sencillamente no hay dinero. Entonces,
El caso del sector financiero nos ilustra una vez más algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Normalmente, sectores que son servicios de apoyo a la economía, como transporte y finanzas, en muchas economías, son dos sectores que generalmente se comportan como todo el resto de la economía. De hecho, tú ves que lo que está pasando con el sector transporte es un buen reflejo de lo que pasa en la economía. O sea, si la economía crece 10, el sector transporte no puede estar creciendo 30 o cayéndose menos 10. Lo mismo debe estar pasando con el sector financiero. Sin embargo, lo que estamos viendo, y no sé si es por la metodología que se utiliza para calcular el sector financiero, debe llamar la atención que el sector que más está creciendo fuera del sector salud, quizás el único sector inclusive que está realmente creciendo, porque hay otros como administración, alquiler y eso, que podemos decir que son actividades obligadas y que tienen mucha inercia, ¿no? Porque mira, por más que se cierre la economía, la administración sigue, la gente sigue teniendo edificios, tiendas, etcétera, etcétera. Ahí en el caso del sector financiero me llama mucho la atención de que parece que es un sector que le sigue yendo muy bien con esta crisis, y eso debe llamar la atención de que no sé si eventualmente, si mañana tenemos que buscar medidas de solidaridad para poder seguir financiando el esfuerzo social que se tiene que hacer, a ver de qué manera el sector financiero quizás pueda contribuir un poquito a eso, aprovechando de que efectivamente parece que está exhibiendo una salud económica fantástica a pesar de la crisis. Las 3 primeras medidas, o las 2, o las 4 primeras medidas, o la primera medida que tú entiendes debe tomar el presidente electo Luis Abinader, que lo hemos visto muy activo con los diferentes sectores productivos del país. Bueno, primero hacer lo que ya está haciendo, que es no esperar el 16 de agosto. Y yo creo que eso habla muy bien. Y yo creo que por partida doble también. Yo creo que hay que reconocer también que el propio presidente Medina está haciendo una transición que se puede calificar hasta el momento de exitosa, de armoniosa. Y eso yo creo que es lo que menos se podía esperar de ambos responsables, ¿no?, de la nación, el que está saliendo y el que está entrando. Eso es una buena noticia porque vamos a decir que contrasta un poquito con todos esos momentos muy cargados de tensión que estaba viviendo la República Dominicana desde el año pasado, que eso haya afectado la economía. Eso es muy positivo. Entonces, no perder tiempo porque no hay tiempo que perder. Segunda cosa, inmediatamente, yo veo que están trabajando en eso, la modificación del presupuesto modificado. Porque yo entiendo que una de las primeras cosas que se tiene que presentar al nuevo Congreso es una nueva versión del presupuesto que recientemente se había modificado. Porque hay que hacerlo. Que fue a propósito de una primicia que tú diste en este programa, y luego otros amigos que me llamaron se hicieron eco de eso que ya fue noticia. Sí, que es cierto. Es bueno recordarlo, que efectivamente ahí en tu espacio yo creo que fue la primera vez que yo mencioné que había que modificar el presupuesto modificado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, como lo había dicho, del lado de los ingresos. Y fíjense, yo había dicho, esta proyección de crecimiento de 0 no es realista. Y casualmente esta semana yo vi, no con agrado porque fue una muy mala noticia, yo vi que la CEPAL me estaba dando la razón. La CEPAL ha reproyectado para la economía dominicana, en vez de 0, una caída de 5.3%. Eso ya es una caída que me parece mucho más razonable. No es tan fácil porque fíjate que al haber cerrado en los primeros 5 meses del año en menos 8.8, lograr cerrar en menos 5.3 quiere decir que para todo el resto del año la economía no puede caer más de 2.8%. Que es, claro, todavía es una caída, pero una caída mucho menor. Veremos. Entonces, esta sincerización de la proyección de la caída fuerte de la economía, te significa que entonces
muchos de los ingresos que se han proyectado en el presupuesto modificado no van a estar. Tú tienes ahí probablemente sobre el presupuesto modificado una diferencia entre 30 y 50 mil millones de pesos del lado de los ingresos que no van a estar. Eso es muy importante. Pero más importante casi es el tema del gasto. ¿Por qué? Porque las medidas de acompañamiento primero a salvar a la gente desde el punto de vista de salud y salvar a la gente desde un punto de vista de comida, lo esencial, que no se nos muera la gente. Eso requiere que, como lo dijo el presidente de la República en su último discurso, como lo acaba de confirmar el futuro, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, los programas de transferencia, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, van a tener que ser prorrogados. Y por supuesto, se tiene que hacer. Ahora, este dinero no está tampoco en el presupuesto modificado. Eso probablemente, si a eso tú añades las medidas que necesariamente se van a tener que hacer para salvar a las empresas, porque además de salvar a la gente, ahora tenemos que empezar a pensar en salvar los empleos. Tú no puedes salvar los empleos si tú pierdes a las empresas micro y a las empresas pequeñas, porque son las más afectadas por la crisis, especialmente en las zonas turísticas, donde lamentablemente se confirmó de que la temporada turística no arranca en el mes de julio. Ha habido muy pocos turistas, por supuesto. Entonces habrá de esperar el fin de año para entonces realmente tener, esperamos, un inicio, por más tímido que sea, pero sí un inicio de la temporada turística. En resumidas cuentas, entre la falta de ingreso y los gastos adicionales que tú tienes que hacer para salvar a la gente y salvar a las empresas, el déficit que inicialmente en el presupuesto original se había pautado en 110 mil millones de pesos, que en el presupuesto modificado se llevó a 230 mil millones de pesos, ahora habría de considerar que no va a bajar de 300 mil millones de pesos. Entonces, eso es la tercera urgencia para el nuevo gobierno, es ir a los mercados internacionales y emitir lo que yo he denominado un bono soberano jumbo. No para hacerle propaganda a ninguna cadena de supermercados, sino que por el mismo tamaño del bono soberano. Probablemente un bono soberano, cosas que ya han hecho algunos países. De hecho, el informe de la CEPAL, que fue publicado esta semana, te da un cuadro muy interesante donde te lista ya 10 o 12 países que han hecho este tipo de emisión, porque es la única manera de salvar a la economía y de salvar a la gente. Y todo lo que tú vas a poder tomar ahora en el mercado internacional, hay que tomarlo. Porque en el 2020, como todo el mundo está en la misma situación de la República Dominicana, todo el mundo está acudiendo a los mercados financieros y vamos a decir que la gobernanza de la economía mundial entiende que lo único que se puede hacer es prestar y dar dinero a todos los países. Esto cambiará en el 2021. Lo que tú tomaste en el 2020 ya no lo tienes que ir a buscar en el 2021 y lo que tú no tomaste en el 2020 te va a costar mucho trabajo conseguirlo en el 2021. ¿Cómo jugar entonces con este tema de la austeridad en el gobierno que recién iniciará el próximo 16 de agosto? Se ha hablado de un diagnóstico para ver duplicidad en instituciones, para disminuir tareas que se repiten, y también tenemos la situación de las pequeñas, medianas empresas, de las microempresas, que representan más del 90% de la República Dominicana, que ante el fisco, ¿verdad? Muchas de esas empresas están quedando en una situación prácticamente irreconciliable con relación a las cargos y moras y la situación económica que están viviendo las empresas en la República Dominicana.
Por eso parte también del ejercicio que es necesario tanto para el presupuesto modificado o para la modificación del presupuesto modificado, como por supuesto para el otro ejercicio que habrá de hacer, que tú tienes un poquito más de tiempo, aunque no mucho más, que es el presupuesto 2021, que habrá de entregar al Congreso antes del 1 de noviembre. Hay que analizar, identificar los gastos innecesarios, los gastos superfluos, los gastos que no te están produciendo calidad de gasto, servicio para la colectividad. No quiere decir, y obviamente, no hay que confundir eso con austeridad. Austeridad significaría que el Estado fuese a gastar menos. En este momento necesitamos que al mismo tiempo el Estado gaste más, pero sobre todo que gaste mejor. Entonces, parte de este gastar mejor es muy importante ahora porque es una forma de financiar ese esfuerzo extraordinario que se financia desde ese Estado, pero también ya te está creando la solapa para preparar el presupuesto 2021, donde tú verás probablemente reorganización del mismo organigrama del Estado para evitar duplicaciones, para generar eficiencia. Yo creo que eso es más que todo para el presupuesto 2021. Inclusive, si tú quieres construir el pacto social, que la sociedad acepte de que vamos a tener todos que hacer un esfuerzo adicional en la parte de las recaudaciones y todo esto, primero tú quieres estar seguro de que el Estado va a gastar mejor. Tú quieres estar seguro que los representantes que sean electos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado va a administrar mejor el dinero, fiscalizar mejor el dinero, y en ese sentido yo veo como muy positivo, como muy refrescante ya el hecho de que varios senadores, puedo mencionar obviamente a Antonio Taveras, obviamente Eduardo Estrella, Farideh Raful y otros que seguramente se van a juntar a esta lista, que ya han dicho de que todos esos privilegios que acompañan la condición de ser senador van a renunciar a esos beneficios, porque obviamente ya resultaban irritantes, pero mucho más en la situación actual. Esas son señales positivas hacia la sociedad, porque tenemos que entender, y es lo que nos muestra esta crisis, necesitamos un Estado que funcione, y un Estado que funcione necesita dinero que hoy en día no tenía y necesita ser perfectamente administrado. En el caso de las empresas, de las pequeñas, de las medianas empresas, de las microempresas en la República Dominicana, ¿qué escenario tenemos? Empresas que, bueno, no tienen la posibilidad de presentarse y de resolver la situación económica que tienen ante esta crisis, sobre todo con el fisco. ¿Qué se va a hacer con eso? Tú tocaste ahí el punto fundamental que nos pudiese separar del fracaso, que puede ser el punto de inflexión entre el fracaso y el éxito de la próxima gestión. Tenemos que salvar a las empresas micro y pequeñas. ¿Cómo se salvan? Hay que probablemente diseñar algo que se pueda parecer una especie de fase 1, fase 2 para los pequeños empresarios. Hay pequeños empresarios, si tú hablas con los gremios organizados, por ejemplo, la Federación de Comerciantes de Iván García, te van a decir que, mire, para salvar a un pequeño artesano o a un pequeño puesto de comida en Puerto Plata, donde ya no llegan los turistas ni por vía aérea y mucho menos por los cruceros, que eso tiene un impacto muy positivo, los cruceros, pues mira, esta gente para salvarse, si no reciben una donación, un subsidio directo, no un financiamiento, realmente una donación, una transferencia directa por 50,000, 100,000, 150, 200,000 pesos, no es que esas empresas se van a morir, ya se murieron, están muertas. Entonces, si se mueren esas empresas, estamos hablando de miles de empresas pequeñas y ahí estamos hablando de decenas de miles de empleos que vamos a perder, y ahí necesitamos a todo el mundo. Primero porque es lo justo,
es lo necesario. No podemos dejar fuera a estas empresas, y ahí habrá que ser creativo, y nuevamente en el manejo del gasto hay que tener austeridad hacia adentro. O sea, el funcionario tiene que ser austero en su gasto, pero el Estado va a tener que ser generoso y solidario con su gasto. Del mismo modo que, por más que sea, y yo sé que nunca es suficiente, pero programas de fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, ha sido la mejor demostración de que tú necesitas que el Estado haga su labor de Estado cuando es necesario, porque eso no lo puede hacer, no lo sabe hacer el sector privado. Necesitamos ahí un paquete importante, primero de eso, ¿no? Salvar la vida a esas empresas. Y más en un momento cuando por el rebrote, ¿no?, de la crisis sanitaria, volvemos a tener una serie de incertidumbres sobre las próximas semanas. Hasta que conozcamos las medidas derivadas de la aprobación del estado de emergencia por 45 días, mucha gente está esperando para tomar ciertas decisiones. Entonces, esto va a tener un pequeño impacto adicional negativo en la economía, pero ojo, primero la salud, después tiene que venir. La economía siempre termina arreglándose. El problema es que se arregla siempre a nivel macro, pero lo que nos importa ahora es que a nivel micro, ¿de qué nos sirve arreglar la macroeconomía si el costo de arreglar la macroeconomía es haber cerrado 10.000, 15.000, 20.000 empresas? Bueno, gracias, Henry. Gracias por estar con nosotros. Señores, no hay tiempo para más. Nos volvemos a ver la próxima semana en otro A Tiempo con Freddy Medrano. Buenas noches, hasta la próxima semana.